Dios hará cosas gloriosas. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Ahora sí, vamos al libro de Mateo capítulo 9. El Señor me recordó muchas cosas en este capítulo y hoy sí vamos a leer mucho la Biblia. Vamos a viajar por todo el capítulo de Mateo capítulo 9. Así que acomódate porque esto va a ser de 2 horas y media el día de hoy la prédica. Así que espero que hayas traído lonche. Mateo capítulo 9. El tema del día de hoy es un fluir de milagros. Un fluir de milagros. Mateo capítulo 9. ¿Y por qué un fluir de milagros? Hace unas semanas o meses el Señor ha traído a mi mente una parte de la palabra que está en Apocalipsis y en el libro de Ezequiel. Es una parte que es similar en ambos libros, que dice que de la presencia de Dios fluye un río. De la presencia de Dios fluye un río y ese río está lleno de vida. Ese río está lleno de vida. Y entonces digo, como cualquier río, ¿no? Un río que no esté contaminado está lleno de vida. Porque para nosotros es normal ver la foto de un río, ver un río y qué bonito, pero ese río está llevando vida. Porque cuando hay un río, la gente puede vivir al lado y puede asentarse. Digo, ahora ya tenemos ciudades, ¿no? Pero si no tuviéramos ciudades y quisiéramos un lugar para establecernos, el mejor lugar para establecernos no sería al lado del mar, porque el agua está salada. Y entonces eso nos haría daño a nosotros tomar agua salada. Pero en cambio, si tú te pones al lado de un río, lo más probable es que ese río, si está limpio, pues puedes beber de esa agua. No solamente eso, sino que al lado de un río puede haber árboles frutales y puede haber cosecha y puedes tomar de esa agua para plantar lo que sea, y dentro de esa agua ahí está el poder para hacer crecer calabazas, hacer crecer sandías, hacer crecer manzanas, hacer crecer plátanos, lo que sea que necesite agua. No solamente eso, sino que el río en sí, seguramente si es un río de agua dulce, puede llevar pescado, puede llevar peces. Y también podemos comer de eso. Entonces en realidad cuando vemos un río representa vida. Y entonces dice la palabra que de la presencia de Dios, Ezequiel capítulo 46 y en Apocalipsis, que de la presencia de Dios fluye un río. Pero en ese río dice que hay vida de un lado, hay vida del otro, hay árboles de un lado, hay árboles del otro, hay vida, está fluyendo vida. Y dice que el fruto se da, pero aparte de todo eso, también dice que las hojas son usadas para la sanidad de las naciones. Y así como el día de hoy tú te haces un té de alguna hoja, y muchísimas hojas tienen efectos de sanidad, ¿verdad? La hierbabuena, la menta, la misma, bueno, la manzanilla, o cualquier otra hierba que se utilice, ¿verdad? Y en ella hay sanidad para nuestros cuerpos, que a veces te duele el estómago o una fiebre o cualquier cosa. No me acuerdo, el té de bugambilia, creo que es para la tos, si no mal recuerdo. Y hay muchos tés que traen sanidad. Pero lo interesante es que este río fluye de la presencia de Dios trayendo vida. Y por eso el título para el día de hoy es un fluir de milagros. Y quiero que pensemos en esta historia que vamos a estar leyendo como un fluir donde Cristo está fluyendo sanidad, está fluyendo libertad, está fluyendo restauración. Así que vamos a empezar a leer. Voy a ir hablando del contexto para no leer todo el capítulo, pero empieza con la historia que vimos la semana pasada. Aunque la vimos en otro evangelio, aunque la vimos en un contexto diferente, pero es la misma historia. En el versículo 7 y el versículo 8 dice así: el hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Y al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Ahí empieza lo que quiero leer el día de hoy. Ahí empieza. Estamos hablando de un paralítico y Jesús le dice: párate, toma tu camilla, que para los efectos del día de hoy sería: toma tu silla de ruedas y vete a tu casa. Y entonces veíamos la semana pasada a un paralítico que había sido paralítico toda su vida, que sus amigos creyeron con él y lo trajeron delante de Jesús. Y vemos que ese hombre sale con su camilla.
o sale con su silla de ruedas, pero sale caminando, sale con sus piernas fuertes, sale con sus rodillas fuertes, sale con todo su sistema nervioso restaurado, porque tal vez el problema no era de huesos, tal vez el problema no era de músculos, tal vez era el problema desde el sistema nervioso, desde el cerebro, fluyendo a todo el cuerpo. Impresionante lo que Jesús hizo ese día. Pero más impresionante lo que dicen las personas. Lo vuelvo a leer en el versículo 8. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud. Porque imagínate, se está poniendo de pie el hombre que sabíamos que no caminó toda su vida. Y alabaron a Dios, empezaron a decir gloria a Dios. No puede ser posible por darle semejante autoridad. ¿Y qué dice? A los seres humanos. Y aquí quiero empezar el día de hoy con mi primer punto el día de hoy. Hay una autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Dice: Jesús vino a su pueblo, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice el versículo 12, les dio la autoridad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesús, automáticamente nos convertimos en hijos de Dios. Hijos de Dios. Y eso nos coloca, tal vez hoy para nosotros ese término pues es un término común. Tal vez si somos cristianos, pues venimos de un contexto, ¿no? De un país cristiano, por así decirlo. Y entonces el término de hijos de Dios puede ser como que pues, cualquier persona es hijo de Dios. Y sí, cualquier persona puede ser hijo de Dios. Aún aquí en la iglesia todos podemos ser hijos de Dios. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿y estamos utilizando la autoridad que como hijos de Dios nos corresponde? Porque no somos hijos de cualquier persona, somos hijos del creador del universo. Y por eso estaban alabando a Dios, y por eso estaban atemorizados, y estaban escandalizados, y estaban gritando y diciendo: wow, ¿cómo puede ser posible que Dios les ha dado tanta autoridad a los hijos de Dios, a los seres humanos? Y eso está hablando de ti y está hablando de mí. Está hablando que Dios te ha dado una autoridad para que tú pongas tus manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. Entonces yo quiero animarte, y es lo que venimos haciendo en las últimas semanas. La semana pasada yo quiero animarte a que pongas tus manos sobre los enfermos y que ellos sanen en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, la última parte del capítulo, dice: y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y echarán fuera los demonios, y pisarán serpientes y alacranes, y no les harán daño. Y eso es, ¿por qué? Porque tienen una autoridad como hijos de Dios. Como hijos de Dios, tú y yo hemos sido puestos en esta tierra como una autoridad espiritual. De tal manera que cuando tú llegas a tu oficina, ese ambiente tiene que ser bendecido porque tú llegaste a ese lugar. Cuando tú llegas a una fiesta, ese lugar tiene que ser bendecido porque tú llegaste a ese lugar. Cuando tú llegas a tu casa en la noche, esa casa tiene que estar bendecida porque tú llegaste. Y no llegó cualquier persona, llegó un hijo de Dios, llegó una hija de Dios. Y entonces se para en ese lugar y todo el ambiente espiritual cambia. Hay muchas personas que le tienen miedo al diablo, y que el diablo, y que no, y que quién sabe qué. Pero mi hermano, cuando tú y yo nos paramos en un lugar, no hay demonio que tenga más autoridad que tú y que yo. Porque los demonios no son hijos de Dios, pero tú y yo somos hijos de Dios y tenemos la autoridad de los hijos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que tomar nuestra autoridad y decir: Señor Jesús, tú dijiste que yo pondría mis manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Y tenemos que aprender a sanar a los enfermos. Tú dijiste, Señor, que si yo ponía mi mano sobre los endemoniados, ellos iban a ser libres de los demonios.
Así que voy a poner mis manos sobre los endemoniados y ellos van a ser libres. Tú dijiste, Señor, que si un alacrán, una víbora me picaría, Señor, que tú me guardarías y que nada me pasaría. Eso es lo que la palabra de Dios nos da como autoridad. Y Jesús y Dios nos delegan una autoridad para que tú y yo seamos un factor de transformación en la sociedad. Entonces el lugar donde tú te encuentres, el lugar donde tú trabajes, el lugar donde tú vivas, la colonia donde tú estés, donde tú te desempeñes, es un lugar que tiene que ser bendecido porque tú estás ahí. Solo porque tú estás ahí. Y por eso es un fluir de sanidad. Pero primero quería yo que tú entendieras por qué está fluyendo sanidad. Porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces por eso es importante nuestro andar y nuestro vivir. Por eso ahora los hijos de Dios ya no podemos andar haciendo lo que sea, porque sabemos que nosotros somos un factor de cambio. Nosotros debemos de llegar a un lugar donde hay tristeza y cambiarlo por un lugar donde hay gozo. Nosotros tenemos que llegar a un lugar donde hay enfermedad y cambiarlo por un lugar donde hay sanidad. Tenemos que llegar a un lugar donde hay muerte y cambiarlo por un lugar donde hay vida. Eso es a lo que Dios nos ha llamado y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces quiero que pienses, cuando tú llegas a un lugar, ese lugar se pone peor, entonces no estás tomando tu autoridad como hijo de Dios. Porque ese lugar, esa familia tiene que ser mejor porque tú llegaste. Esa oficina tiene que ser mejor porque tú llegaste. Porque no llegó cualquiera, llegó un hijo de Dios. Primer punto el día de hoy. Hay una autoridad que Dios te ha dado como hijo e hija de Dios y tienes que tomarla. Y tienes que decir, sabes que yo ya no puedo andar haciendo cualquier cosa. Porque cuando la gente vio a Pedro, cuando apresaron a Jesús, decían, este habla como Jesús, este actúa como Jesús. El término cristianos se lo pusieron a las personas que actuaban como Jesús, que amaban a las personas, que hacían milagros, que hacían señales y decían, estos son seguidores de aquel que crucificaron, el Cristo. El término era despectivo, cristianos, los cristianos que andan haciendo eso, porque ellos actuaban y vivían de la manera que Jesucristo actuaba y vivía. Y es lo mismo que tiene que pasar hoy en nuestras vidas. Que la gente sepa que hay algo diferente en ti. Hay algo que no sé qué es, pero hay algo en ti que es diferente. Y la gente debe decir, es que hay algo que tienes tú que me gusta estar contigo. Me acuerdo que una vez unas personas llegaron a la casa, estábamos comiendo no hace mucho tiempo, y se me hizo curioso lo que dijeron. Dijeron, ay, aquí en este lugar como que se siente mucha paz, como que se siente una tranquilidad, algo diferente. Eso es lo que debe de suceder en nuestras casas. Eso es lo que debe de suceder en nuestros hogares. El problema es que muchas veces es distinto y lo que hay es pleito. La atmósfera es distinta porque no hemos tomado la responsabilidad como hijos de Dios de decir, esto debe de cambiar. Entonces, cuando llegas a casa, tu esposa y tus hijos se esconden, corren pero para el otro lado a hacerse los dormidos. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Si cuando tú llegas a un lugar, la gente dice, híjole, que no venga, que no me salude, que no. Entonces hay un foco rojo que se está encendiendo porque no estás caminando como un hijo y una hija de Dios. Sigamos leyendo, ¿qué más nos dice Jesús? Porque este fluir apenas empezaba. Versículos 12 y 13 dice así: cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. En esta autoridad como hijos de Dios podríamos decir, pero yo todavía peco. Sí.
Jesús vino por ti y por mí, que somos pecadores. Y en este fluir, mi segundo punto es que el fluir de la presencia de Dios es un fluir de compasión, es un fluir de amor, es un fluir de sanidad, es un fluir de misericordia, es un fluir donde hay compasión y hay sanidad. Di conmigo: compasión y sanidad. Fíjate cómo Jesús podía juzgar a quien quisiera. Jesús podía señalar a quien quisiera. Jesús podía llegar como un cristiano regañón y decir: ¿por qué estás pecando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Y podía hacerlo porque Él era Jesús, Él era perfecto. Pero Jesús dijo: no, a ver, no han entendido. La Escritura dice: yo quiero compasión, yo quiero misericordia, no sacrificios. Muchos cristianos el día de hoy basan su cristianismo en sacrificios. Y Jesús dice: no, sacrificios no. Compasión. Muchos cristianos están basando su cristianismo en cuánto puedo servir, en cuánto puedo dar, en cómo me debo de vestir, en cómo debo de actuar, pero dejan a un lado la compasión. Se les olvida la compasión y se les olvida la sanidad. Pero Jesús dijo: yo no vine por los sanos, porque los sanos no necesitan de médico. Yo no vine por los perfectos, porque los perfectos no necesitan de mí. Yo vine por aquellos que saben que son pecadores. Y lo peor que un cristiano podría pensar es que no es pecador y decir: no, es que yo ya soy muy santo, porque voy los domingos, porque doy mis diezmos, porque hago esto, porque sirvo en la iglesia, porque tengo un grupo de vida, Y eso sería un error garrafal, porque ese error haría que nos olvidemos que somos pecadores. Y eso no lo podemos olvidar. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo se lo debemos a Cristo y solamente a Cristo. Debe de haber un fluir de compasión. Tú debes de llegar a tu oficina, a tu negocio, a tu escuela, y en ese lugar de ti, ¿qué debe fluir? Compasión, sanidad. Como hijo de Dios, yo debo de ser un hombre que vea a las personas y me compadezca de ellos y diga: ay, híjole, esta persona. Hay personas en nuestra vida difíciles, ¿no? En todos lados, ¿no? En el trabajo siempre hay una persona que sobresale por su amargura, que sobresale por su carácter de la patada, ¿no? Que nadie quiere estar con esa persona y todos le dan la vuelta. Híjole, si se puede no tener que mandarle un correo, si se puede no tener que pasar cerca de su cubículo, si se puede no contactarle, mejor. Sería un día excelente. Todos tenemos a alguien así. A veces no en la oficina, a veces en la escuela, a veces en la familia. Y muchas veces es: híjole, es que no quiero estar cerca de esta persona. Y muchas veces lo que hacemos es huir de ellos. Y mi hermano y mi hermana, como cristianos y como hijos de Dios, no es esa nuestra posición. Yo sé que son personas difíciles, como tú y como yo. Pero nuestra posición es que de nosotros fluya compasión hacia esas personas, que de nosotros fluya amor hacia esas personas. Y esas personas son las que comen solos, ¿no? En el descanso. Nadie quiere comer con ellos, nadie los quiere invitar. En las fiestas, ¿no? Todos tienen un tío, tía, primo, prima, que nadie se sienta con ellos, y el que se sienta, pues ni modo, ya sabe que va a sufrir toda la fiesta. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a tener compasión con estas personas. ¿Qué es compasión? Verlas de la manera que Cristo las ve. Para Cristo esa persona es igual de importante, igual de valiosa que tú y que yo. Y sé que es difícil estar con personas así. Son personas que a veces drenan tu vida, tu energía. Te sientas media hora con ellos y sales todo tenso. Pero cuando sabes que tú tienes la autoridad puesta por Dios para sentarte y ser de sanidad para esa persona, tú no sabes por qué está tan amargada esa persona, por qué está tan dolida.
Porque cuando le hablas reacciona con una grosería. Y lo más fácil y lo que hace todo el mundo es salir corriendo. Pero lo que los hijos de Dios tenemos que hacer es abrazar a esas personas, amar a esas personas, levantar a esas personas, sanar a esas personas y decirles: ¿sabes qué? Dios puede hacer algo en tu vida. Amor, amén. Que haya un fluir de sanidad y de compasión. Jesús pudo haberse sentado con los religiosos. Jesús pudo haber hecho reuniones con aquellos que sabían mucho de la Torá y haberse puesto a debatir con ellos acerca de la Torá y decirles: miren, Moisés dijo esto y Elías dijo esto. Pero Jesús, en lugar de eso, se sentó con las prostitutas. No era fácil, porque sabes una cosa, para que una mujer llegue a convertirse en una prostituta no es porque un día dijo: bueno, quiero estudiar para prostituta en la preparatoria y me anoto. No fue por eso. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, son mujeres que fueron abusadas desde niñas. ¿Cómo puede tener el corazón una niña que fue abusada desde pequeña por personas que tal vez la tenían que cuidar? Sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos. Niñas que desde esa edad empezaron a tener un problema, una situación dolorosa aquí en la mente, en el corazón, y que se sienten desechadas por completo, sucias. ¿Cómo puede reaccionar una mujer a eso? Y Jesús dijo: puedo estar con los fariseos estudiando la Torá, o puedo estar con estas mujeres que lo más probable es que han sido desechadas toda su vida, que nadie ha querido formalizar una reunión con ellas, una relación con ellas, sino que solamente las quieren para tener un sexo libre, pagarles ahí un billete e irse y abandonarlas otra vez. El sentimiento de abandono continuo, el sentimiento de que no pertenecen a ningún lugar. No solamente eso, Jesús estaba con los cobradores de impuestos, que eran odiados. La gente no los quería. Cómo tenían la mente, cómo tenían el corazón, cómo vivían. Y Jesús quiso estar con ellos, a pesar de que eran personas sucias, a pesar de que eran personas que a veces nosotros diríamos: no, aléjate de eso, no pases por ahí. Pero Jesús dice: sí, ensúciate las manos. Y no nos gusta ensuciarnos las manos. Sobre todo no nos gusta ensuciarnos las manos cuando Cristo ya nos las limpió. Y ya decimos: ya, Cristo me limpió, soy santo, voy el domingo a la iglesia, entonces que no se me acerque nadie que me pueda ensuciar. Pero Jesús quiere que tú y yo nos metamos al lodo, a lo más cochino, para de ahí levantar a las personas, para ahí traer a las personas a que conozcan la misericordia y la compasión de Jesucristo. Así que no le huyas a tu familiar, compañero, amigo, que nadie quiere estar con él. Mejor sea una luz de esperanza para esa persona, sea una luz de esperanza, así que fluya compasión para esa persona. Es difícil, sí. Es más, aún más difícil, porque tal vez esa persona no solamente es insoportable, sino que esa persona ha herido tu corazón, te ha lastimado, te ha escupido en la cara. Eso es todavía, es como un nivel más arriba. Pero ahí precisamente es donde Jesús dijo: si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser eso? Sí. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Porque como hijo de Dios tienes que ir y hacer algo por esa persona. Amén. Que haya un fluir de compasión y sanidad. Versículo 17 dice: y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos
para preservar a ambos. Tercer punto el día de hoy. Hay un vino nuevo que Dios está poniendo en nuestra iglesia. Hay algo nuevo que Dios está poniendo. Pero aquí es interesante algo. Si hay vino nuevo, es necesario que los cueros que guardan el vino sea nuevo. Porque si esos cueros son cueros viejos, los cueros viejos ya están secos y están rígidos, es piel seca y dura. Y cuando tú echas vino nuevo en algo que está rígido, el problema es que el vino está en un proceso de fermentación constante. Y cuando hay fermentación hay gases y hay cosas que hacen que eso reviente. Por eso es necesario que un cuero nuevo tenga vino nuevo. Es necesario que para que Dios haga algo nuevo en mi vida, yo tire a la basura todo aquello viejo que no me va a llevar a mi nueva temporada de vida. Es necesario eso. Porque yo traigo demasiados pensamientos de mi pasado, sobre todo cuando he sido cristiano por años. Yo he sido cristiano toda mi vida, 30 y más años. He sido cristiano toda mi vida. Y he aprendido muchas cosas a lo largo de 30 años, más de 30 años. De la escuela de los niños, del grupo de adolescentes, del grupo de jóvenes, de bla, bla, bla. He aprendido tanto. Y sabes, muchas de esas cosas las he tenido que dejar en el pasado para decirle: Señor, yo quiero ir por lo nuevo. Aún cuando aquellas cosas las aprendí en una iglesia. El que lo hayas aprendido en una iglesia no quiere decir que lo tienes que guardar para toda tu vida. Si quieres ir a la nueva temporada de Dios para tu vida, es necesario el pasado, dejarlo atrás, olvidarlo y correr hacia el futuro que Dios tiene para ti. Entonces es tiempo, mi hermano y mi hermana, de que tú y yo seamos cueros nuevos. De que tú y yo digamos: no, yo no puedo ser el mismo que era ayer, el mismo que era antier, el mismo que era el año pasado. Hay pensamientos que tengo que olvidar. Por ejemplo, tal vez alguno de nosotros, no sé si alguno de aquí lleve ya muchos años siendo cristiano, ¿verdad? Pero antes las mujeres cristianas tenían que ir de falda, no a los tobillos, a las plantas. ¿Por qué? Porque esa es la manera cristiana de ir a la iglesia. Pero eso ahora entendemos que no es así. Pero el problema es cuando no es que si no me he visto así, Dios no va a hacer las cosas. Por años, y yo me acuerdo cuando empezaba a predicar en la iglesia, los primeros años predicando, yo predicaba de corbata, yo predicaba de traje. Y cuando me vine a vivir a Cuernavaca, todavía lo estaba haciendo, hasta que un día dije: si sigo haciendo esto, un domingo voy a caer aquí al suelo por la corbata, el calorón que hacía. Y entonces dije: no, es que pensábamos en aquel entonces, mi idea era: pues si tú predicas de traje, estás hablando de excelencia y estás hablando de una buena presentación. Pero un día tuve que decir: no, o sea, eso no es lo que significa. Y si vivo en una ciudad donde hay un montón de calor, pues ¿por qué no mejor venir con camisa de manga corta? Pero es necesario cambiar para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y lo mismo te digo a ti. Tal vez tú tienes pensamientos de hace 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años. Es que así me enseñó mi papá y así me enseñó mi abuelito y así, sí. Pero si Dios quiere llevarte a algo nuevo, vas a tener que tirar lo que aprendiste en el pasado para aprender lo nuevo que Dios tiene para ti. Entonces hay vino nuevo fluyendo de parte de Dios para esta iglesia, definitivamente. Pero sabes una cosa, ese vino nuevo solamente va a ser derramado sobre aquellos que digan: ¿sabes qué? Yo quiero ser nuevo primero. Señor, hazme nuevo. Quita todos los paradigmas y pensamientos que no van en mi mente y que no tienen que ir, porque yo quiero recibir lo nuevo que tú tienes para mí. Algunos tal vez crecimos en alguna iglesia donde nos dijeron: no ores en lenguas, no hay sanidades, no hay milagros. Eso quedó en los tiempos de la Biblia. Pero si tú no permites que eso cambie, nunca vas a poder ver el milagro en tu vida. Nunca.
Nunca. Y te vas a quedar con eso, con que Dios no hace milagros el día de hoy. Y quiero decirte, hoy más que nunca, en los últimos tiempos, Dios empezará a hacer unos milagros impresionantes. Y tú y yo tenemos que estar abiertos y decir: Señor, yo quiero que lo hagas, pero por favor, Señor, que yo no sea el estorbo. Porque ¿sabes cuál es el estorbo más grande para tu bendición? Levanta tu mano así, pon tu dedo así, todos vamos a ponerlo así. Y ahora ponlo así. Ese es el estorbo más grande para tu bendición. Tú mismo. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque yo lo que pensé, lo que aprendí, ese es mi estorbo más grande para ir a lo que Dios quiere para mí. Yo he visto gente que me dice: no, es que yo hace 20 años tenía mucho dinero, pero los ves y de repente ya no tienen nada. Dice: ¿cómo hace 20 años tenías mucho dinero y hoy ya no tienes nada? Y esas personas a veces viven con lo que tuvieron hace 20 años. O sea, su pensamiento es que yo tuve, es que yo hice, es que yo fui y es que yo tal. Bueno, y hoy no puedes ser nada de eso. Hoy no puedes llegar más lejos, hoy no puedes caminar más fuerte, hoy no puedes creer en un milagro de Dios para tu vida, porque todo está hace 20 años. Plenitud de vida, iglesia. No podemos ser así. Tenemos que ir por el vino nuevo de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Amén. Amén. Versículo 22 dice así: Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Esta es la mujer de 12 años. Todo esto lo estamos leyendo en Mateo 9. Todo está dentro de Mateo 9. Ahora Jesús va caminando. Una mujer que tenía 12 años enferma. 12 años, había gastado todo su dinero, todas sus riquezas en doctores. Pero en un momento dijo: no, va a venir el sanador, va a venir Jesús, va a venir el maestro. Si yo tocare el borde de su manto, quedaré sana. Y quiero decirte, el día de hoy tal vez hemos oído esa historia. Tal vez para nosotros es normal esa historia, pero no para ella. No hay otro registro de un hombre o de una mujer que haya tocado el borde del manto de Jesús y haya quedado sano o sana. Simplemente fue una idea que ella tuvo y que dijo: bueno, si pasa Jesús y seguramente no va a querer hablar conmigo, no va a querer tener una cita conmigo, pero si me escondo, paso por ahí y de repente le pesco el manto. Hemos hablado que esta mujer era impura. Esta mujer no podía estar en la misma habitación que un hombre. Esta mujer no podía dormir con un hombre. Esta mujer, todos los platos que tocaba se tenían prácticamente que tirar o solamente eran para ella. Esta mujer tenía que vivir sola. Era una mujer impura por 12 años. Ella sabía que Jesús no le podía dar una cita. Ella sabía que ella no podía tocar a Jesús jamás. Porque la ley decía que cuando una mujer con flujo de sangre tocaba a alguien, si tocaba una ropa la tenían que romper y quemar. Si tocaba una casa tenía que ir un sacerdote a bendecir la casa para que quedara pura. Si tocaba un hombre, ese hombre quedaba impuro por unos días. Pero lo curioso es que cuando toca a Jesús, cuando toca el manto de Jesús, pasa al revés. En lugar de que su impureza pasara a Jesús, la pureza de Jesucristo pasó a la vida de esta mujer. Cuando ella tocó el manto de Jesús, ¿qué habrá sentido esta mujer? Años de no tocar el manto de un hombre, años de no tocar a un hombre, años de no poder estar en la misma habitación, en la misma cama, en el mismo lugar con un hombre. ¿Qué sintió esta mujer? Que dijo: toqué a un hombre. Pero en lugar de que mi impureza saliera, la pureza me bendijo y transformó mi vida. Y Jesús se voltea y alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen: maestro, hay 1000 personas rodeándote. ¿Cómo que quién te tocó? Cualquiera te pudo haber empujado. No. No es cualquier persona la que me tocó, porque salió poder de mí.
Eso es lo que dice Jesús. Salió poder de mí. Y lo maravilloso es que la mujer, imagínate esa mujer rechazada 12 años, odiada 12 años, levantó su mano y dijo: Señor, yo fui la que te tocó. Jesús tenía la autoridad en ese momento para darle una bofetada, verdaderamente, enfrente de todos. Y no hubiera sido el único. Le hubieran escupido ahí en la calle. Era normal eso. Pero Jesús le dice, la voltea con sus ojos de amor, de compasión, de gracia, y le dice: mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Qué maravilloso. Vamos a darle un aplauso a Jesús, claro. Es maravilloso lo que Jesús hizo ahí. Porque esta mujer representa tu vida y mi vida. Tú y yo somos esa mujer. Y verdaderamente Jesús podría señalarnos, culparnos y decir: tú estás mal, estás sucio, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué nos dice? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Impresionante. Cuarto punto el día de hoy. Hay un fluir de fe y sanidad a través de ti y de mí y a través de esta iglesia. Ese es el fluir que debe haber. Número 1, vimos, tienes la autoridad de un hijo de Dios. Número 2, vimos, hay un fluir de compasión y sanidad. Número 3, hay vino nuevo fluyendo. Número 4, hay fe y sanidades fluyendo. Versículo 25 dice: sin embargo, una vez que le hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Ahora vemos a Jesús rompiendo las reglas otra vez. Pareciera que Jesús era lo único que buscaba, romper las reglas. Pero aún cuando Jesús buscaba romper las reglas, ¿sabes qué dijo Jesús? Yo cumplí toda la ley. Qué maravilloso. Jesús ahora se está metiendo al cuarto con una niña muerta. Eso también era impuro, y eso solo lo debían de hacer los sacerdotes. Pero a Jesús no le importan esas reglas. Y Jesús se mete al cuarto de la niña y dice: esta niña va a vivir. Y dice que Jesús toma a la niña y la resucita. Porque también, y este es mi quinto punto, hay un fluir de vida y resurrección. Hay un fluir de vida y resurrección. Cuando nosotros tomamos la autoridad como hijos de Dios y nos damos cuenta que la presencia de Dios está fluyendo por nosotros, entonces sabemos que somos un río, un conducto que está llevando compasión, sanidad, fe, salvación, vida y resurrección. Aún lo más muerto en nuestras vidas, cuando Jesús toma la mano de esta niña, el aliento de vida regresó y resucitó. Qué impresionante, porque Jesús es el dador de la vida. Hay áreas, hay personas, hay momentos y hay situaciones donde hay muerte. Y pensamos que cuando hay muerte ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, porque la muerte es la peor noticia para el ser humano. La muerte se acabó, punto. Se murió el matrimonio con un divorcio, se murió un familiar, se murió una situación, se murió un negocio, se murió mi oportunidad laboral, se murió mi carrera, se murió. Y en ese momento cancelamos y decimos: se acabó. Pero sabes una cosa, lo maravilloso de Cristo Jesús es que en Él no es así. Porque dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo, cuando le preguntaron: oye, a ver, yo no creo en la resurrección. Y Jesús le dice: ¿cómo que no crees en la resurrección? La palabra nos enseña que Dios es Dios de Abraham, es Dios de Isaac, es Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, les dice Jesús. Dios es Dios de vivos. La muerte y Jesucristo no están ligadas, porque lo que podía atar y decir: ¿sabes qué? Matamos al cristianismo porque clavamos a Jesús en una cruz. Pero lo que no sabían es que no habían podido matar a Jesús.
porque al tercer día Él se levantó de la tumba, corrió la piedra y salió para darle mucho más fuerza al cristianismo de lo que tenía en el siglo I. Para darle la fuerza que 2000 años tú y yo después de eso estamos adorando a Jesucristo. Ahora sabemos que está sentado delante del trono de Dios, y los ángeles y los ancianos cantan santo, santo, santo al único que es digno. Y ahí está Jesucristo recibiendo adoración por toda la eternidad. Jesús está vivo. Para ti y para mí la muerte no es el fin. No es el fin. Número 1, puede haber resurrección. Número 2, hay vida eterna. Hay vida eterna. Y como cristianos tenemos que estar muy, muy seguros de eso. Y debe de haber un fluir de vida. De nosotros debe de salir vida. Lo hemos dicho mi esposa, yo, en muchas ocasiones, como el pastor Cash siempre cuando empieza sus predicaciones dice: en mi vida hay palabras, en mi boca, perdón, hay palabras de vida y no de muerte. Y eso es algo que tenemos que aprender a declarar y saber. En mi boca no deben de estar fluyendo palabras de muerte. En mi boca deben de fluir palabras de vida. Por eso yo no puedo hablar de divorcio. Por eso yo tengo que aprender a someter mi boca y decir: no voy a hablar de divorcio, porque el divorcio es muerte. Yo tengo que hablar vida. Si tú estás casado o casada el día de hoy, no hables divorcio, habla vida. Si tú estás pasando por un momento complicado de salud, habla vida. Declara vida sobre tus riñones, declara vida sobre tu corazón, declara vida sobre tu sistema digestivo, sobre tus intestinos, declara vida sobre tu cerebro en el nombre de Jesús. Declara: Señor, soy sano y hay vida y hay resurrección. Y si un nervio se murió en mi cuerpo, yo le declaro vida. Y si un ojo se murió, yo declaro vida. Y si algo en mi cuerpo se está muriendo, yo declaro vida en el nombre de Jesús. Hay un fluir de vida. Amén, amén. Versículo 30 y 31. Ya vamos a terminar. Otras 2 horas y terminamos. Versículo 30. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Ahora estamos viendo a unos ciegos que dejaron de ser ciegos. Y que Jesús les dice: por favor, ya no le digan a nadie. Por favor, cállense, no le cuenten del testimonio. Pero ¿cómo puede ser que estos hombres que no habían visto durante toda su vida, y de repente empiezan a ver colores, empiezan a ver personas, y todo lo que antes nada más habían tocado, ahora lo podían ver? ¿Cómo nos vamos a callar, Jesús? Esto lo tiene que saber el mundo entero. Mi sexto punto el día de hoy. Si vamos ya en el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay vista y salvación fluyendo. Hay vista y salvación. Y no solamente la vista física, que es importante, pero mucho más importante la vista espiritual. Cuando venimos a Cristo y entonces las cosas que antes no entendíamos, ahora las entendemos. Y ahora podemos decir: ¿cómo? Tantos años viví engañado, viví repitiendo un rezo. Digo, la verdad es que la mayoría somos de un trasfondo católico, ¿no? Y a veces rezábamos el Padre Nuestro, pues era lo que sabemos, ¿no? Hasta las personas que se consideran más ateas, en el peor de los problemas, estaba viendo un video de unas personas que se consideran ateas y dicen: no, pues de repente que se empezó a ahogar una persona y lo que empezamos a hacer es: Padre nuestro que estás en los cielos. Pues no, que eras ateo. Y bueno, pues muy ateo, pero se empezó a echar el Padre Nuestro. Pero una cosa es repetir el Padre Nuestro, y lo repites y dices: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y como que si lo repites 2 veces agarra más poder, y si lo repites 3 veces, pues ya si lo repites 5 ya llevas todo el power. Pero es diferente cuando entiendes lo que está diciendo el Padre Nuestro. Lo primero que dice es lo primero que entendimos el día de hoy:
Padre nuestro. Eres mi Padre. Eso es lo primero que debo de entender. Y si somos hijos de Dios, a ver, entonces mi oración no debe de ser tratar de convencer a mi Padre, porque si es mi Padre, es bueno. Es bueno, si es mi papá. Entonces cuando yo entiendo que Padre nuestro es mi Padre, y puedo correr a sus brazos y clamarle y decir: Señor, haz un milagro. Entonces los ojos fueron abiertos. Y eso es lo más importante que pasa en nuestras vidas, cuando nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Y ahora comprendemos lo que está pasando. Y podemos comprender todo el Padre nuestro, pero lo que dice, no lo que repito. Hay un fluir de vista. Versículo 33. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel. Jamás sucedió algo. ¿No han visto esos memes que de pronto pasa algo chistoso de lo que se asombran y salen los memes así asombrados, ¿no? Los videos de los entrenadores de fútbol, Zinedine Zidane, que le hace ¡wow! ¡Qué bárbaro! Cuando está impresionado de un gol que metieron, de una finta o cualquier cosa. Y es lo mismo que estaba sucediendo aquí. Los hombres diciendo: wow, ¿cómo puede ser posible? Nunca había pasado nada. Hemos leído un capítulo de Mateo capítulo 9. Vimos a un paralítico pararse. Vimos a Jesús diciendo que hubiera compasión. Vimos a Jesús diciendo que tenemos que cambiar nuestra mente. Vimos a una mujer siendo sana de ese flujo de sangre. Vimos a una niña resucitando. Vimos a unos ciegos viendo. Y ahora estamos viendo a un endemoniado, a una persona loca, desquiciada. Y de repente Jesús llega y lo libera y lo sana. Y dicen: wow, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, mi oración, mi deseo, mi anhelo es que digan: ¿cómo puede estar sucediendo esto en esa iglesia? ¿Cómo? Pues nunca había pasado algo así en Cuernavaca. Nunca había pasado algo así en México. Nunca habíamos visto paralíticos pararse, personas que estaban locas siendo sanadas, personas que estaban endemoniadas, personas mudas, personas ciegas, personas sordas. De repente están viendo, están oyendo, están escuchando, están hablando. ¿Qué está pasando? Eso es lo que Jesús quiere hacer. Séptimo punto. Hay libertad fluyendo. Hay libertad fluyendo. Hay libertad, y tenemos que permitir que de la presencia de Dios esté fluyendo. Y termino con la última parte de este capítulo. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a los ciegos? No vayan a decirle a nadie, por favor. ¿Cómo? A ver. ¿Que no? Esto está medio raro. Porque, si Jesús venía a predicar la palabra, Jesús venía para los enfermos, Jesús venía a sanar, Jesús venía a liberar, pues ¿qué no lo mejor que quieres es mercadotecnia gratuita, Señor? ¿No lo mejor que quieres es que el más chismoso o chismosa del pueblo vaya y corra para todos lados? Pero Jesús dice: no vayan y lo cuenten. Porque si tú te das cuenta, en varias ocasiones, y en el último versículo leímos: y las multitudes exclamaban. No estamos hablando de 5, no estamos hablando de 10 personas por ahí que supieron, no estamos hablando de 70 personas ahí en Plenitud de Vida que se reúnen los domingos. No, estamos hablando de una ciudad entera que empieza a decir: algo está sucediendo ahí. Hay milagros sucediendo, hay sanidades, hay cosas que están pasando impresionantes. Y entonces Jesús dice: por favor, no lo vayan y lo cuenten. Fíjate lo que dice, y con esto terminamos el día de hoy. Versículos 36 al 38. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Volteó con sus discípulos, versículo 37. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. La cosecha es grande,
pero los obreros son pocos. El problema es que Jesús estaba dando cuenta que había más gente necesitada que gente que pudiera atenderlas. Y es como ahora en los últimos años, ¿no?, que hemos vivido con todo esto del COVID, y lo que salía era: el hospital está a su capacidad total, no hay manera. Y hay enfermos en el patio, y hay enfermos en los pasillos, y hay enfermos aquí, y hay enfermos allá, y hay enfermos en todo lado. Ya no venga al hospital, ya no venga, quédese en su casa, trátese en su casa, no vengan más al hospital, está lleno. Eso es exactamente lo que le estaba pasando a Jesús. Está lleno. Ya no hay capacidad, ya no hay capacidad, porque no hay suficientes obreros. No hay suficientes obreros, no hay suficientes obreros, no hay suficientes obreros. Me acuerdo cuando tenía 14 años, tuve un encuentro con Jesús y estaba en una habitación. Y bueno, pues era demasiado joven en aquel entonces, pero no sé por qué yo ya tocaba en la alabanza, tocaba la batería, y me arrodillé en un verano en una habitación. Nadie sabe esto porque estaba yo solo con el Señor, y me arrodillé, y me acuerdo que le dije: Señor, en tu palabra tú dices que tú necesitas obreros. Si tú quieres, usa mi vida, aquí hay un obrero disponible. Todavía me acuerdo perfectamente de ese lugar, y me acuerdo del lugar donde estaba. Después de eso, unos días después, fue que le entregué mi vida por completo al Señor para servirle toda mi vida. Hoy, 20 años después de eso, sigo sirviendo al Señor y sigo diciendo lo mismo: Señor, si tú necesitas a alguien a quien usar, si tú necesitas a un obrero, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Fíjate lo que acaba diciendo en el versículo 38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Mi último punto el día de hoy es un fluir de obreros. Obreros fluyendo. Necesitamos obreros. Necesitamos personas que sean capaces de atender, que nos ayuden a tener una mayor capacidad para poder atender a más personas enfermas, sanas. Hay algo que he estado escuchando de parte del Espíritu Santo, y es que el Señor está trayendo sanidad, aún en el cuerpo, sí, pero hay algo que ha resonado en mi corazón, y es que Dios está trayendo sanidad de depresión. Dios está trayendo sanidad de ansiedad, de enfermedades emocionales, ataques de pánico y aún pensamientos de suicidio. Y yo sé que el Señor lo está haciendo, y sé que Dios lo va a hacer. Quiero que no olvides todo lo que hablamos el día de hoy, porque verdaderamente Dios quiere que tú y yo tomemos nuestra autoridad como hijos, y que la sanidad, salvación, fe, milagros, liberación, libertad, vista esté fluyendo a través de ti. No solamente que vengas a recibir y decir: wow, qué bonito, qué hermoso, no, sino que tú y yo seamos esos médicos que Jesús dijo que se necesitan, esos obreros que se necesitan, porque estoy seguro que cientos de personas, miles de personas vendrán a este lugar por sanidad, y serán libres de depresión, libres de ansiedad, libres de ataques de pánico. Sus ojos serán abiertos, sus oídos serán abiertos, su cerebro estará siendo sanado, columnas estarán siendo sanadas en el nombre de Jesús, médula espinal en el nombre de Jesús estará siendo sanada, piernas, rodillas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. Y una vez más vamos a declarar que Dios estará haciendo cosas, no solamente para los que estamos aquí, sino también para aquellos que están viendo este video más tarde,
o en la transmisión ahorita en vivo, en el nombre de Jesús, yo estoy creyendo por sanidad una vez más. Como esa mujer creyó 12 años, yo no dejaré de creer hasta ver el milagro. En el nombre de Jesús hablo sobre la médula espinal y en el nombre de Jesús declaro vida. En el nombre de Jesús declaro vida. En el nombre de Jesús hablo sobre aquellas personas que hoy están atravesando por depresión, ansiedad, ataques de pánico, y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, hay sanidad fluyendo y milagros están sucediendo en el nombre de Jesús. En mi corazón estoy escuchando un sentir, una persona con espolones. En el nombre de Jesús está desapareciendo en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Si tú tienes un espolón, pon tu mano sobre eso y declara vida, y declara que está desapareciendo por el poder de Jesucristo. Porque Jesús mismo dijo que nosotros haríamos cosas mayores en el nombre de Jesús. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, yo estoy creyendo, Señor, que personas con alcoholismo son libres por el poder del Espíritu Santo. Porque el único que puede traer libertad de alcoholismo, libertad de drogadicción, es Jesucristo. Así que yo declaro libertad, y yo declaro sanidad, y yo declaro restauración en el nombre de Jesús. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Señor, yo te pido que nosotros podamos ser esos hijos e hijas tuyos, y que podamos caminar en aquello que tú tienes para nosotros. Señor, si necesitas obreros, aquí está Plenitud de Vida. Aquí estamos, Señor. Oraremos por los enfermos, oraremos por los muertos, oraremos por los ciegos, oraremos por aquellos que no tienen esperanza, oraremos por aquellos que se están divorciando, oraremos por aquellos que necesitan un encuentro contigo, y creeremos, Dios, que tú lo harás. Usa nuestras vidas, levanta un ejército, Señor, levanta un río que esté fluyendo de este lugar como un manantial por todo Plan de Ayala, como un manantial por todo Paseo Cuauhnáhuac, como un manantial por toda Avenida Cuauhtémoc, como un manantial que esté fluyendo, un río en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Oramos por los vecinos de esta colonia, oramos por todas las cuadras alrededor, y creemos, Dios, que milagros están sucediendo por la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú has llegado a este lugar, quiero decirte algo de parte de Dios. Tú has llegado para ser sanado, para ser transformado, para ser capacitado, para ser usado por Dios. No es casualidad que Dios te trajo el día de hoy a este lugar. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, yo declaro tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos a Él.